Bien, jóvenes, tardes. Buenas Buenas tardes tardes. con todos. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Bueno, bueno. Where are you from? Where are you from? Good afternoon, Professor. Good afternoon, good afternoon. I speak English very well. I study English, but ya ni me acuerdo ya, pero algo siempre evoca, hijos, en nuestra memoria cada vez que escuchamos estas cosas, definitivamente, el where, who, when, etcétera, ¿no? Bueno, esperando, hijos, y como siempre, agradeciendo a Dios por este nuevo día, hijos, por esta nueva posibilidad, y obviamente esperando que se estén cuidando, hijos, y que estén estudiando al máximo, hijos, al máximo. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar, hijos, a conversar un poquito acerca de las altas culturas universales en 40 minutos, en 40 minutos que nos queda. Siempre, y voy a empezar, hijos, que obviamente hasta el día de hoy seguimos teniendo tanto de la herencia griega como de la herencia romana, ¿sí? Por ejemplo, hijos, este año se le ha denominado, ¿alguien recuerda cómo se le ha denominado este año, hijos, que ya termina? ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? ¿Alguien recuerda? No. Bueno, es el año del bicentenario, es el año del bicentenario, 200 años de independencia, dicen. ¿Independencia? ¿Qué va a ser independencia? Yo le llamo 200 años de indiferencia, ¿no? Y ojo acá, esta costumbre, hijos, es una costumbre griega, netamente griega, ¿sí? Había dentro de los atenienses, hijos, en su organización política, una organización, y específicamente, hijos, lo que llamaríamos el poder ejecutivo, que era el arcontado, el arconte, y el arconte, hijos, era el que le ponía uno de estos arcontes, porque eran 9 llegaron a ser, ¿eh? O sea, vamos a pensar 9 presidentes de la república, ¿no? Y justamente uno de ellos era el arconte epónimo, el que le ponía nombre al año, por ejemplo, ¿ya? Costumbre griega, por ejemplo. Otro ejemplo, estamos hoy día lunes, ¿cierto? Lunes, de luna, martes, del dios Marte, miércoles, de Mercurio, jueves, de Júpiter, viernes, de Venus, sábado. ¿De qué viene el sábado? Saturno. Saturno, muy bien. Domingo, el Dominus. Ya te imaginarás por qué era Sunday en inglés y Monday en inglés, ¿no? Domingo y lunes, respectivamente. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Te acuerdas? Que ya la profesora les debe haber explicado, ¿cierto? Sunday, el día del sol. Domingo, ¿cierto? Monday, es el día de la luna, lunes. Son costumbres aún que nos queda, hijos, de Roma. De Roma. Y justamente de esto, hijos, vamos a conversar un poquito. La pantalla, por favor, Roberto. Amigo Robertiño Gaucho. A ver, vamos a mandarle un mensajito. Diez veces esta, ¿no? Sí, profesor, es la hora 10B. Bueno, mientras van habilitando, hijos, no podemos perder más tiempo. Hablar, hijos, de Grecia. En primer lugar, la primera idea que debe recordar, hijos, es dónde se ubicó geográficamente. Y obviamente estamos hablando, hijos, de la península balcánica, ¿cierto? Primera idea que debe recordar. ¿Cuál es el eje central, hijos, de esta península balcánica? Cuando hablamos de esta esplendente cultura, obviamente el mar Egeo. No te olvides, el mar Egeo, ¿sí?
¿De dónde viene ese nombre, hijos? ¿De dónde viene ese nombre? Justamente cuando hablamos, hijos, de mar Egeo, nos estamos refiriendo, hijos, al papá ¿de quién? Del príncipe Teseo, aquel que mató al Minotauro, ¿correcto? ¿Y por qué específicamente lo mata el Minotauro? Ya cansado, pues, hijos, de alguna otra manera, de que cada cierto tiempo se tengan que sacrificar, hijos, hombres y mujeres, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean devorados, hijos, por esta fiera que se encontraba encerrada en el laberinto. ¿En dónde? En el famoso laberinto, hijos, de Creta. Profesor, ¿está para compartir pantalla por si acaso? Ya, listo, listo. ¿Ya? Buenas tardes, Robertiño. Acá lo tenemos. Muy bien. Justamente, hijos, cuando les hablaba sobre Creta, y esto es el inicio de la historia de Grecia, hijos. Esta cultura, hijos, también llamada civilización minoica o minoana, que se hace conocido básicamente por quién, hijos, específicamente por el rey Minos. ¿Sí? Ese rey, recordarán ustedes, hijos, que en un acto, hijos, de zoofilia de su esposa, termina siendo copulada, pues, ¿por quién? Por un toro, ese toro que le había enviado, hijos, Poseidón. Y termina copulando, y producto de esa unión entre Pasifae y el toro que le había enviado, repito, el dios Poseidón, el dios del mar, el dios de los océanos, finalmente producto de esa unión, pues, hijos, sale el famoso Minotauro, ¿cierto? El famoso Minotauro. Y aquí es, pues, hijos, cuando Teseo planea su muerte. Pero antes de partir, su padre, hijos, el rey Egeo, le da una recomendación. Hijo mío, ízame una bandera o una vela blanca, señal de que vienes con bien. Si no hay esa bandera, señal de que has muerto y obviamente yo moriré contigo. Y finalmente vamos a ver, pues, hijos, cómo es que llega Teseo hasta la entrada del laberinto, se encuentra con Ariadna, hijos, la media hermana del Minotauro, hija del rey Minos, se enamoran en un amor a primera vista, y vamos a ver, pues, hijos, cómo le entrega un ovillo mágico que él fue desenredando y finalmente, pues, hijos, se enfrenta al Minotauro, lo termina matando, va a pedir la mano ya, hijos, después de Ariadna, pero la costumbre, pues, hijos, costumbre que hasta el día de hoy se mantiene. ¿Quién es el que finalmente pide la mano? Obviamente el que pide la mano, hijos, es el papá del novio. Y el rey Minos le dice, anda, trae a tu viejo. Se va Teseo, hijos, y justamente se olvida de la recomendación, hijos. Se olvida de la recomendación y lamentablemente, pues, hijos, lamentablemente, al ver el barco, hijos, que venía sin esta vela blanca, supuestamente su hijo había muerto, ¿sí? Habiendo supuestamente devorado, hijos, por el Minotauro. Y vamos a ver, pues, hijos, que el rey Egeo termina suicidándose, ¿no? De ahí viene justamente el nombre de Mar Egeo, ¿ya? Y esto es parte, hijos, parte de la historia, hijos, obviamente, de Grecia, ¿cierto? Como también, hijos, no nos olvidemos acá un dato interesante, específicamente cuando hablamos ¿de qué? De que los minoicos, o minuanos, o cretenses, como quieras llamarle, que son los que dan origen a esta esplendente cultura, van a terminar siendo invadidos, hijos, por los aqueos, un pueblo de origen indoeuropeo. Terminan siendo invadidos, hijos. Vamos a ver cómo empiezan a irradiarse, hijos, por toda la Hélade. Y viene la segunda etapa de la historia de Grecia, que es la civilización micénica. Y vamos a ver, hijos, cómo los micenos se hacen conocidos fundamentalmente a raíz de ¿qué? De estos dos poemas inmortales, hijos. Uno, los aqueos, Carolina, ¿ya? Los aqueos. Uno de esos poemas inmortales, justamente, hijos, la Ilíada de Homero, y obviamente el otro que es la Odisea, ¿ya? Cuando hablamos, hijos, de la Ilíada, a ver, no nos olvidemos, hijos, cuando específicamente hablamos de la Ilíada, estamos hablando, hijos, de la cólera de Aquiles, ¿cierto? Y cuando hablamos, hijos, de la Odisea, es el regreso de Ulises a Ítaca, ¿sí? A Ítaca. Y vamos a ver también, hijos, cómo es que
Estos dos poemas homéricos, hijos, van a dar origen, pues, a esta denominada segunda etapa, y luego empieza, hijos, a evolucionarse esto de las polis. Se originan primero las polis, luego empiezan a evolucionar las polis, hasta la Grecia, la Grecia clásica que le llaman, ¿sí? Y justamente esta Grecia clásica, ¿sí? O época clásica es la que va a dar origen, hijos, a Esparta y Atenas, fundamentalmente como las principales ciudades-estado, que luego, hijos, terminan enfrentándose contra los persas, también llamados medos por Heródoto, y producto, hijos, de esa victoria, Atenas se encumbra como potencia, no es bien vista, hijos, por Esparta, y finalmente se terminan peleando, ¿no? En lo que se conoce como la guerra del Peloponeso. Y así vamos a ver, pues, hijos, cómo finalmente sucumbe ante el poder, hijos, de Alejandro Magno, ¿sí? Justamente, hijos, este rey, que imagínate, ustedes deben saberlo ya, en esa época, hijos, por si acaso la homosexualidad era normal, ¿eh? Así, normal. Bastante. Por si acaso, Hay poemas normal. que les dedican a hombres a otros hombres. Exacto. Profesor, ¿cierto que Hércules había tenido relaciones con otros hombres? Bisexual. No solamente Hércules, Sócrates, Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci. bueno, Leonardo da Vinci, pero estamos hablando de la época. Ah, sí, es otra época, solo lo digo. No, es otra época. O sea, ¿por qué? Porque era normal, hijos, era normal. Porque eran más ¿Sí? avanzados y civilizados. Algunos aducen o plantean esa situación. Hay otros que dicen de que supuestamente eso era agradable a los dioses y que por lo tanto su práctica era normal. Hay otros que consideran de que esto, ojo, el homosexual estaba considerado mejor que el heterosexual por una sencilla razón. ¿Cuál? Que por tener el homosexual de dos, tanto de varón como de mujer, estaba pues por encima del heterosexual que solamente tenía de uno, ya sea o de varón, ya sea o de mujer. ¿Te das cuenta? Su compañero Richard me pregunta y dice, no tenían la noción de Dios, no era un monoteísmo, no, era un politeísmo. Profesor, pero homosexual implica que solo es uno, ¿no? En su propio Bisexual sexo. eran la mayoría en realidad. Tendría que haber dicho bisexual. Por eso, o sea, hay diferentes, incluso hasta, no nos olvidemos, hijos, que la comunidad LGTB-HIJK, ¿no? Está tomando ciertas referencias griegas específicamente, hijos, en este punto, ¿no? Aduciendo de que supuestamente, como ya me habían mencionado, estaban considerados pues por encima, ¿no? Por encima de todo, de toda la sociedad, o que estaban más, o estaban mejor adelantados que todos nosotros, ¿no? Y 23 tipos, o sea, exacto, ¿no? O sea, hay tantos nombres, ¿no? Tantos nombres que ahora, hijos, se les ha ocurrido, hijos, colocar, ¿no? En aras, obviamente, Más como para identificarte. esta igualdad, ¿no? En aras de esta igualdad, hijos. Y vamos a ver, como les decía, hijos, por acá la cultura cretense inicialmente, luego viene la cultura micénica, se forman las polis, se evoluciona el gobierno de las polis. Polis significa ciudad, ¿no? Viene la época clásica, Esparta y Atenas fundamentalmente, luego se terminan peleando, hijos, con los persas, a quien Heródoto, repito, llamaba medos, y vamos a ver, hijos, cómo finalmente la victoria griega motiva el encumbramiento de Atenas en el poder, y esto va a motivar, hijos, el celo espartano, y finalmente se terminan peleando. El triunfo fue espartano. Cuando Esparta va a conquistar Tebas, que era el último aliado de hijos ateniense, finalmente viene Alejandro Magno y los conquista a todos, ¿no? Esto es parte, hijos, del origen y la tradición de la historia de Grecia, ¿no? ¿Sí? Desde Creta hasta con la civilización minoica, el Minotauro y la muerte de este Minotauro por Teseo, Micenas con las guerras de Troya, Homero, Ilíada y la Odisea, la época clásica de Esparta y Atenas, como les decía, ¿sí? Triunfo griego contra los persas, encumbramiento de Atenas, Esparta se pelea después con Atenas y finalmente la victoriosa espartana termina pues sucumbiendo, y no solamente Esparta, sino toda la Hélade ante el poder de los macedonios, específicamente, hijos, Alejandro Magno. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las principales polis, hijos? Las principales polis, por un lado, hijos, tenemos
Esparta y Atenas. Esparta, a los espartanos les decían lacónicos, hijos. No te olvides que en esa época se dice de que no existió la unidad política, pero sí existió la unidad ideológica. Cuando tú le preguntabas, hijos, a un espartano, oye, ¿tú eres griego? Y ellos decían, no, yo no soy griego, yo soy espartano. Pero la pregunta, ¿y Esparta dónde estaba? ¿No estaba en Grecia? ¿Sí? Es igualito, hijos, es igualito como si dijeras ahorita, por ejemplo, se me ocurre, oye, ¿tú eres liberteño? No, yo no soy de la libertad, yo soy del porvenir, ¿no? Lo mismo aquí, hijos. No existió, se dice, hijos, la unidad política, pero sí existió la unidad ideológica, porque cuando le preguntaban a espartanos, atenienses, etcétera, etcétera, quién era su dios principal, todo el mundo decía, Zeus, ni qué hablar. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a muchísimos dioses, ¿sí? Muchísimos. Profesor, tengo una pregunta. Dime, ¿Algún mortal alguna vez ha asesinado a un dios? No, es que el dios era inmortal. Los dioses eran inmortales. Y para que muera un dios, obviamente, supuestamente tenía que haber, dice, un dios tenía que matar a otro dios. ¿Pero dónde? En el Olimpo. Y con condiciones que, obviamente, si tú, por ejemplo, Kratos, ¿no? Kratos, que supuestamente, según la mitología nórdica, pues mata ¿a quién? A Zeus, ¿no? Pero no, nunca se vio de que un mortal haya matado a un dios, sino que simplemente lo ponía en otro limbo. O cuando un dios mataba a otro dios, lo llevaba a otra dimensión, se dice, ¿no? O sea, no necesariamente se hablaba de muerte porque obviamente pues eran inmortales, ¿no? Eran inmortales. Muy bien, gracias por tu pregunta, Alessandro. Ahora, no nos olvidemos también, cuando hablamos nosotros, hijos de los espartanos, y hemos dicho que estos eran descendientes de los antiguos dorios, se ubicaron hijos en la península del Peloponeso, el gran reformador fue Licurgo. Licurgo, hijos, hizo de Esparta un estado netamente militar, tanto así, hijos, que imagínense, hasta los 7 años estaba el niño, hijos, en presencia de papá y mamá, hasta los 7 años. A partir de los 7 años, hijos, pasaba al estado espartano, imagínense. El objetivo de la educación espartana, obviamente, era formar buenos soplitas, hijos, básicamente. Formar buenos soplitas, o sea, formar buenos ciudadanos. Ciudadanos, no. Formar buenos, ojo, buenos soldados. Formar buenos ciudadanos era específicamente en Atenas. En Atenas. ¿Cómo estuvo organizado políticamente, hijos? El rey, ¿sí? Habían 2 reyes, no te olvides, 2 reyes. Le hablaban de la reyesía dual. Quien daba las leyes, hijos, era la gerusia, que en el Senado daba las leyes, y quien se encargaba de aprobarlas o desaprobarlas, hijos, era la apela o asamblea. La apela o asamblea, ¿sí? Profesor, ¿y los éforos? Aquí un detalle, hijos, que justamente quiero precisar. Para Rafael Narváez Cadenillas, hijos, que es el autor a quien estoy tomando específicamente, para este señor, hijos, para este historiador, los éforos eran los que realmente detentaban el poder, hijos, en la antigua Esparta. ¿Por qué? Porque básicamente, hijos, una de las funciones de los éforos era, si es que veían ellos o comprobaban que el rey se había enriquecido ilícitamente, por ejemplo, ellos podían matarlos. Podían matarlos. El éforo podía matarlos. Y el éforo era el inspector. Elegido, hijos, elegidos, eran 5 miembros, elegidos, una cada año, por cada año, 5 personas. Por eso decimos, hijos, de que el éforo era quien realmente detentaba el poder, hijos, en la antigua Esparta. ¿Ya? ¿Cómo estuvo organizado, hijos, socialmente? Los espartiatas, que constituían el 3% de la población, o sea, los dueños de las tierras, etcétera. Los periecos, que eran los tributarios, o sea, los que aportaban, hijos, con sus impuestos al mantenimiento y manutención, hijos, de estos espartiatas. Y los ilotas, que ya su nombre lo dice todo, eran los esclavos. Los esclavos. ¿Te das cuenta? Los esclavos. No te olvides, ellos constituían el 80% de la población. ¿Tú crees que los espartanos les daban armas a los ilotas? Ni ilotas que fueran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el número, hijos, estos se podían rebelar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, en Atenas, hijos, no nos olvidemos, descendientes de los antiguos jonios, ellos se ubicaron en la península del Ática, hijos.
los grandes reformadores, muchos hablan, hijos, específicamente de cuatro reformadores, ¿no? 4. Por un lado, hijos, Pisistrato con su reforma agraria, por otro lado, Dracón y su código severo, pero no hay que olvidarnos, hijos, no hay que olvidarnos de Solón y Clístenes, que fueron los principales. ¿Y por qué, básicamente? Porque Solón, hijos, es el que prohíbe la prisión por deudas, ¿sí? Prohíbe la prisión por deuda, no te olvides. Y Clístenes es el que nos lega, dice, una de las mejores formas de gobierno, hijos, hoy en día en la actualidad. ¿Y cuál es esa mejor forma de gobierno? Supuestamente la democracia. Pero era una democracia entre comillas, porque la mujer no participaba en ella. ¿Sí? Imagínate, si las mujeres no participaban, peor serán los esclavos, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Cómo estuvo organizado políticamente, hijos? Acá tenemos el arcontado, que ya hemos estado mencionando, eran 9 en total, el areópago, que era el Tribunal de Justicia o Poder Judicial, el bulé o Consejo de los 500, que se encargaba de dar las leyes, y quien lo aprobaba o desaprobaba era la eclesía o asamblea, donde se reunía la eclesía en el ágora, que era la plaza pública, ¿no? Así como los romanos tuvieron su foro, los griegos tuvieron su ágora, que era la plaza pública. Anoten, hijos, eso ha venido, hijos, en un sumativo y en un ordinario, por si acaso. Cuando hablamos, hijos, de la organización social, el eupátrida a la cabeza, hijos, que eran los de buen linaje, los metecos o extranjeros tributarios, ¿sí? Y los esclavos, que ya su nombre los decía todo, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros, hijos, específicamente ya de el siglo de Pericles, hijos, el siglo de Pericles, no te olvides una cosa, ¿ya? Esta pregunta, hijo, de el ágora, que era la plaza pública, así como los griegos, repito, tuvieron su ágora, los romanos tuvieron su foro, el foro, ¿no? ¿Por qué se le llama siglo de Pericles, hijos? A la gloria cultural de Grecia, ¿ya? A la gloria cultural de Grecia. ¿Cuál es su antecedente? Las guerras médicas. Hemos dicho que las guerras médicas, hijos, van a enfrentar inicialmente a las polis desunidas contra los persas o medos, luego ya los griegos terminan uniéndose, hijos, en la famosa Liga de Delos. ¿Y por qué se unen? Simplemente, hijos, ¿por qué? Porque estaba en peligro, pues, hijos, su seguridad, a raíz de que en la Segunda Guerra Médica habían terminado, pues, hijos, no te olvides, habían terminado por derrotar al ejército más poderoso, hijos, del mundo antiguo, que era Esparta. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Es en la famosa batalla de las Termópilas que dio origen a esta famosa película 300 que ustedes deben haber visto, ¿no? ¿Te das cuenta? Leí el cómic del que está basado, por Frank Miller. Mucho mejor que novela gráfica en lo personal. Bueno, el director destaca más el aspecto cinematográfico que la narrativa. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias por la recomendación, hijo. Voy a tener en cuenta eso. Y bueno, hubieron tres guerras médicas, ¿no? ¿No has visto ninguna, Carolina? Bueno, sería bueno de que aunque sea en el YouTube, hija, de repente puedas visualizar alguna de estas. Que bueno, si te gusta la acción, eso es recomendable, ¿no? En la Primera Guerra Médica, hijo, la batalla de Maratón, ¿no? Donde Filipides corre 42 kilómetros y finalmente llega hasta Atenas para lo único decir, hijos, fue Nike, ¿no? O sea, victoria, ganamos, ¿no? Y terminó muriéndose, ¿no? Luego viene la batalla de las Termópilas en la Segunda Guerra Médica, hijos, donde los espartanos son derrotados, hijos, pero por la traición que hace Efialtes, que en la película se ve como que fuera un jorobadito, ¿no? Solo así lograron, hijos, los espartanos ser derrotados, ¿no? Por esa traición, porque les indica un conducto secreto a los persas, ¿no? Hasta que finalmente, hijos, en la Tercera Guerra Médica, en la famosa batalla de Eurimedonte, los atenienses terminan derrotando, hijos, a los persas, firman la paz de Calias o paz de Simón, y finalmente Atenas se encumbra como potencia. Mañana más tarde Esparta no ve con buenos ojos esto y terminan peleándose, ¿no? En lo que se conoce la guerra del Peloponeso. En arquitectura, hijos, destacan las tres principales, hijos, no te olvides, estilos de las columnas. Por acá tenemos la columna de estilo o de orden dórico,
cuya joya arquitectónica, hijos, es su principal baluarte, en este caso el Partenón, erigido en honor a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿sí? De orden jónico tenemos el templo de Diana, de orden corintio, obviamente tenemos pues el famoso templo de Zeus, hijos, donde cada 4 años se realizaban los famosos Juegos Olímpicos, ¿no? En escultura, hijos, hay una predilección por el desnudo y el detalle. Ahí tenemos el caso de Fidias con las estatuas de Zeus y Atenea, Mirón con su discóbolo, cuando captó el preciso instante en que un atleta lanzaba el disco, Lisipo con la imagen de Alejandro Magno, Polícleto con el Doríforo. Date cuenta, hijos, lo que más representan básicamente pues fue la exaltación del cuerpo, no de otras cosas, ¿no? Porque si tú lo aprecias ahí, los varones nos hace sentir mal, ¿no? Ahí tenemos la estatua de Zeus, hijos, en Olimpia. En literatura, cómo no hablar de la poesía épica, sobre todo, pues, hijos, la de Homero. Por un lado, hijos, la Ilíada, por otro lado, la Odisea. No nos olvidemos, hijos, en la Odisea. Básicamente, pues, hijos, hay que destacar también, hijos, la fidelidad de Penélope, ¿no? En el teatro, hijos, todas estas celebraciones estaban dedicadas al dios Dionisios, ¿sí? Ahí tenemos la tragedia y la comedia. En la tragedia, hijos, cómo no hablar de Esquilo y su Prometeo encadenado, pero la más conocida siempre es Sófocles, ¿no? Con su Edipo Rey, cuando el oráculo le dijo a Layo y Yocasta, tu hijo te va a matar y se va a terminar casando contigo, ¿no? O sea, con su mamá. Él ordena su muerte, finalmente no lo matan y a las finales, hijos, crece, sin saber, termina matando, hijos, a una persona que finalmente supo que después que era el rey, ¿no? Resuelve el problema de la esfinge o el enigma de la esfinge y finalmente el premio fue casarse con la reina, ¿no? Pero claro, no sabía de que ese rey que había matado, hijos, esa persona era su padre y obviamente pues con quien termina casando y con quien tuvo 2 hijos fue justamente con su madre, ¿no? Con su propia madre, ¿no? Sí. También tenemos, hijos, en la comedia. Por ejemplo, Aristófanes, hijos, se burlaba mucho hasta del propio Sócrates en las nubes, hijos. Se burlaba de Sócrates, a quien consideraba un viejo sucio y meón. Imagínense, ¿no? A Sócrates, el de la mayéutica, el que solo sé y nada, que nada sé, ¿no? Nada en demasía, en la duda abstente, ¿no? En oratoria, hijos, destaca Pericles con su oración fúnebre que narra la derrota, hijos, ateniense, en la guerra del Peloponeso, y Demóstenes, cuando denunciaba a Filipo II, el papá de Alejandro Magno, hijos, de definitivamente representar un peligro, hijos, los macedonios para la seguridad de Grecia en sí, ¿no? Que finalmente, hijos, nadie le hizo caso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Alejandro Magno terminó conquistando a todos. En historia, hijos, ni que hablar Herodoto y sus 9 libros, Tucídides y la guerra del Peloponeso. En ciencia, ni que hablar, hijos, ni que hablar ojo, tenemos, hijos, a Hipócrates, considerado el padre de la medicina, hijos, y Pitágoras con su famoso teorema, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma del cuadrado de los catetos, ustedes lo saben más que yo. Euclides, que sentó las bases de la geometría, Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra, errando, hijos, por menos de 500 kilómetros. Arquímedes, con sus famosas frases, hijos, dadme un punto de apoyo y moveré la Tierra por si acaso, hijos, ha venido, por si acaso, hijos, en 2 sumativos y en un ordinario, esta misma pregunta. Sabio griego que sostenía, dame un punto de apoyo y moveré la tierra. La misma pregunta, la misma clave. 3 veces ha venido. 3 veces, por si acaso. 3 veces. También otra de sus frases, hijos, de Arquímedes era, eureka, lo encontré. Sí, lo encontré. ¿Ah? La ley de las palancas, hijos, el torneo sin fin, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego tenemos, hijos, ya para ir finiquitando, Roma, ¿sí? Roma. Tenemos exactamente, hijos, hasta las 4:10, ¿correcto? Hablar de los romanos, hijos, imagínense, sabemos que ellos se ubicaron en la península de Itálica, ¿sí? En la bota que le llaman otros, hijos, al sureste, en este caso del continente europeo, ¿sí? Bañado e irrigado. Solo de Arquímedes, no, es una probabilidad. Es una probabilidad, porque vino, sí, decía esa famosa frase, yo la recuerdo, hijos, ya en mis modestos ya 25 años por ¿no? Esta institución, ¿sí? Es una probabilidad que te venga también, ¿no? Por si acaso.
pero no es la única, obviamente. ¿Ya? Sabemos, hijos, también de que los romanos, por si acaso, hijos, los romanos tuvieron mucha herencia cultural o recibieron mucha herencia cultural, hijos, tanto de Grecia como de los etruscos, ¿sí? Los etruscos. Para Herodoto, hijos, los etruscos eran naturales de Lidia, y hoy en día Lidia sería lo que es Siria actual, ¿no? Su capital, Damasco. Ojo, para otros consideran diferente, ¿no? Pero estoy hablando de quién, del quien fuera considerado el padre de la historia. Y vamos a ver, hijos, cómo es que finalmente los griegos, hijos, llegaron a ocupar en su expansión la parte sur, hijos, toda esta parte de acá, hijos, de la península itálica, hijos. Toda esta parte lo llegaron a ocupar, hijos, los griegos. Por eso es que vamos a ver, hijos, cómo es que Roma se afirma que es una copia en cuanto a ideología se refiere, hijos, de Grecia. Por ejemplo, el Zeus griego se convirtió, hijos, en el Júpiter romano. ¿Sí? La Hera en Juno. La Atenea en Minerva. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Y a qué se refiere con diosa del espacio sideral? Con Hera. ¿A qué se refiere? ¿Diosa de qué? Del espacio sideral. Algo así entendí. Espacio sideral. A ver, no te olvides que en esa época, hijos, cuando hablamos del espacio sideral específicamente estábamos hablando del Olimpo. El Olimpo. El Olimpo era la morada de los dioses. Y obviamente, ¿dónde estaban viviendo los dioses? En el espacio interestelar. ¿Sí? A eso supongo que se refiere cuando me mencionas esto de la diosa interestelar, ¿no? No tengo otra explicación, ¿sí? Porque justamente el Olimpo, hijos, hace referencia básicamente a, obviamente, la morada de los dioses. ¿Y dónde estaba la morada de los dioses? Pues en el Empirio, ¿no? En el cielo, en el firmamento, dice, ¿no? En el espacio interestelar. ¿Ya? Muy bien, gracias, Alessandro. Ahora, cuando hablamos nosotros, hijos, cuando hablamos, ojo, cuando hablamos ya específicamente de la leyenda, el origen, hijos. Y definitivamente, hijos, cuando hablamos sobre esto de los orígenes de Roma, vamos a ver, pues, de la famosa leyenda, hijos, de Rómulo y Remo, ¿sí? Ustedes deben recordar, hijos, al famoso Eneas, un troyano, hijos, hijo de Anquises con la diosa Venus, que termina huyendo por un conducto subterráneo, después que los griegos terminaron, supuestamente, entre comillas, ¿no? Retirándose, supuestamente, y dejaban el caballo, ¿te acuerdas? Dejaban el caballo, pero en la panza del caballo, el caballo de madera, ¿no? Cuando los troyanos lo hacen entrar, pensando de que ya los griegos estaban huyendo, los troyanos empiezan a celebrar, hijos, y finalmente, pues, hijos, en la panza del caballo estaban todos los griegos, ¿no? Y salen y finalmente los empiezan a matar a tuititos. Justamente uno de ellos, Eneas, logra escapar, llega hasta el valle de Lacio, donde el rey latino había consultado al oráculo sobre el futuro de su hija, y el oráculo, ¿qué le había dicho? No cases a tu hija con ninguno de la comarca porque va a venir un extranjero a pedir su mano. Y en eso, llegando Eneas, ¿sí? Pasa, hijo mío, mira, ahí tienes casa, tienes de todo, y tienes a mi hija también de paso, ¿no? Producto de esa unión, hijos, hay 12 generaciones hasta llegar a Numitor, un rey muy justo, ¿sí? Muy bueno, pero tú sabes que todo rey justo, todo rey bueno tiene siempre su opuesto. En este caso fue Amulio, su hermano, ¿sí? Y su hermano, hijos, termina destronando a Numitor, lo termina destronando, y vamos a ver, pues, hijos, que finalmente Amulio toma el poder, lo mete preso a su hermano Numitor. Ojo, y acá hay un detalle, ¿no? Él consulta al oráculo y el oráculo le dice: uno de tus sobrinos te va a matar. Uno de tus sobrinos. Entonces, ¿qué decide hacer Amulio, hijos? Matar a todos sus sobrinos. Pero cuando va a matar a Rea Silvia, la única hijita mujer que tenía, hijo, valga la redundancia, que tenía Numitor, le termina perdonando la vida, porque el oráculo le había dicho uno de tus sobrinos, no sobrino. ¿Sí? Pero la convierte en vestal, en sacerdotisa. ¿Sí?
Y vamos a ver, hijos, cómo supuestamente las sacerdotisas no tenían nada que ver con el sexo, ¿no? Supuestamente. Cuando dice que ella está recogiendo agua, ¿no? Y finalmente viene el dios Marte y la termina poseyendo, hijos, Marte, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados. Y finalmente, producto de esa unión, hijos, ella sale embarazada, Rea Silvia, y da a luz a estos dos hermanitos gemelos, ¿no? Rómulo y Remo. Amulio, enterado, ordena su muerte, ella los pone en una cesta de junco, los arroja al río Tíber, y finalmente, hijos, se apea este cesto, y justamente, hijos, a la orilla, se apea a la orilla. Faustulo, que era un campesino de la zona, hijos, que estaba por allí trabajando, hijos, escucha un llanto, se acerca, y la escena lo conmueve, ¿no? Ve a esta loba, Luperca, ¿sí? Luperca, amamantar a estos dos hermanitos gemelos. Exacto, muy similar a lo de Moisés, Carolina, muy bien, muy bien. Y finalmente, hijos, vamos a ver, pues, hijos, cómo es que Faustulo los lleva hasta su casa, los educa, los alimenta, y a adultos les habla sobre su origen. Finalmente deciden armar un ejército, hijos, se rebelan contra Mulio, reponen al abuelo Numitor, y el abuelo les da un pedazo de terreno para fundar. Yo pregunto, si eran dos, ¿para qué les dio uno, no? ¿Para qué les dio un territorio? Finalmente consultan al vuelo de los pájaros, ¿sí? Herencia etrusca, y finalmente dice, por la cabeza de Rómulo pasaron, hijos, 12 pájaros, por la de Remo, 6 pájaros, y Rómulo se dedicó, pues, hijos, a fundar la ciudad en el monte Palatino, en el monte Palatino. Rómulo dio la orden, hijos, de que nadie debía atravesarlo. Viene Remo, y finalmente, ¿qué hace Rómulo? Lo termina matando a su hermano, ¿no? Iniciándose, hijos, esta primera etapa de la monarquía, donde el rey va a tener el poder, ¿sí? Y los reyes habitualmente, pues, hijos, confluyeron en esta organización social al que llamaban los patricios, ¿no? Los patricios, de ahí venían los clientes, luego venían los plebeyos, que eran los choteados, hombres libres, pero no eran ciudadanos, ¿no? Y por último, los esclavos, ¿sí? En esta etapa, hijos, en esta etapa, no te olvides, van a haber 7 reyes, ¿no? 4 de la dinastía latina, 3 de la dinastía etrusca. Finalmente, Tarquino el Soberbio fue el último, ¿no? El año 509 terminó siendo, sucumbiendo, pues, hijos, ante la revuelta latina, a raíz justamente de que, y se ganó ese título, hijo del Soberbio, cuando su hijo termina violando a una dama latina llamada Lucrecia, ¿no? Y ella se va hasta el Senado, hijos, donde estaba su padre, su esposo, hijos, a denunciar al hijo de Tarquino, y él le dice, en lugar de reprocharle al hijo, simplemente le dice, siéntete orgullosa que por tus venas cruce sangre real, ¿no? Y ella se suicida delante de su padre y de su esposo, ¿no? Entonces ahí viene la revuelta, y finalmente, hijos, se viene a dar la segunda etapa, que es la etapa de la República, hijos, ¿ya? La etapa de la República, donde ya va, si en la primera etapa era el rey, aquí ya van a ser los cónsules los que tenían el poder, ¿no? Los cónsules. Seguido del Senado, obviamente, que era el poder ejecutivo, el legislativo y obviamente judicial, los censores que llevaban el censo y la moralidad de la población, los cuestores, que eran los que recaudaban impuestos, los ediles eran los que velaban por el ornato de la ciudad, ¿no? La limpieza, etcétera, ¿no? Los ediles serían lo que llamamos los municipales, ¿no? Los municipales. Aquí también, hijos, se va a dar la ley de las 12 tablas, que son las luchas por la igualdad social. Una de estas va a ser justamente la ley del tribunis plebis y la ley canuleia. El tribuno de la plebe, hijos, tenía derecho a veto, no te olvides, ¿no? O sea, él va a defender los intereses de los plebeyos, hijos, ante el Senado romano. Y por la ley canuleia se permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Date cuenta, hijos, cómo es que llegan a detentar tanto poder finalmente los plebeyos, ¿no? Se van a dar las guerras púnicas, hijos, que es un enfrentamiento entre Roma y Cartago. Finalmente Roma fue el vencedor, todo por el mar Mediterráneo. Acá también, hijos, se va a dar la reforma agraria de los hermanos Tiberio y Cayo Graco, la rebelión de Espartaco, ¿sí? El primer triunvirato, hijos, que finalmente Julio César termina detentando el poder, ¿sí? Julio César. Finalmente lo terminan, pues, hijos, asesinando, hijos, en el Senado romano, ¿sí? Se forma el segundo triunvirato, hijos, Lépido muere, Octavio, hijos, y Marco Antonio, aliado de Cleopatra, se terminan enfrentando contra este
Octavio, y en la batalla de Accio, Octavio los termina derrotando, ¿no? Y ahí viene, hijos, Octavio a formar el famoso imperio con el nombre de Augusto, ¿no? Con el nombre de Augusto. Aquí también, hijos, surge el siglo de Augusto y obviamente el surgimiento de una nueva ideología, hijos, que es la ideología cristiana. Definitivamente sigo pensando, hijos, que Jesucristo, hijos, sí era un revolucionario, pero de polendas, ¿no? De polendas. Pero también, hijos, estuvo trastocado, hijos, este imperio por el gobierno de muchos de estos emperadores, hijos, tronados, diría yo, más locos, pues digo, de más rayados que CD de basurero, porque imagínate a Calígula, Nerón, ese Nerón incendió Roma, ¿por qué? Porque quería, hijos, imagínate, ¿eh? Quería, hijos, una inspiración, ¿no? Y el siglo de Augusto, hijos, la máxima herencia que nos ha legado es el derecho, hijos, gracias al jus civile y el jus gentile, ¿sí? Por ellos tenemos la ley del divorcio, por ellos tenemos, hijos, definitivamente tenemos la curatela, la tutela, la patria potestad, ¿cierto? En historia, ni que hablar, hijos, Julio César con sus comentarios, Tito Livio y su historia de Roma, Plutarco y sus vidas paralelas de hombres ilustres, en oratoria, Cicerón con su Catilinaria, en poesía, hijos, ya para finiquitar, Virgilio con la Eneida, las bucólicas, las geórgicas, ¿sí? Ovidio, hijos, Ovidio, ni que hablar con la Metamorfosis, con el arte de amar, si tienes problemas, hijo, para declararte una mujer o quieres permanecer siempre bella, lee el arte de amar, hijo de Ovidio. En arquitectura, hijos, el Capitolio, ¿no? Que era el lugar sagrado, porque ahí se adoraba a los tres principales dioses del panteón romano, el foro, que era la plaza pública, los arcos de triunfo, cada vez que ellos ganaban una guerra, por ahí atravesaban con los ejércitos, el Coliseo, anfiteatro Flavio, donde se producían estos combates de los gladiadores, etc. Y la pintura y el mosaico, hijos, sobre donde destaca, pues, Pompeya y Herculano, arrasadas por el volcán Vesubio, hijos, ¿no? Por el volcán Vesubio el año 79 después de Cristo. Muy bien, hijos, aquí tenemos algo de los mosaicos, hijos, de Pompeya y la estela de muerte que dejó, hijos, justamente la erupción de este volcán. Los dejo ya con su profesor. Aníbal, buenas tardes. Cuídense mucho, hijitos. Bendiciones a todos. Hasta luego. Profesor. Gracias, profesor. Profesor, que me hacía Hasta luego. explicación. Cuídese, profesor, gracias. Gracias.